Hola, soy Fabi y en este video les voy a compartir, continuando con la historia del mueble español, el siglo XIX, estilos fernandino, isabelino y alfonsino. Al igual que hice en el capítulo anterior, que estuvimos viendo desde Edad Media hasta el Barroco, eh, estos libros pueden servirles de base. Son dos libros del célebre Luis Feducchi, El mueble español y Historia del mueble, es un libro referente total, y la de la colección Gili, de Claret Rovira, Muebles de estilo español, desde el gótico hasta el siglo XIX, que incluye también el mueble popular. Empecemos con el primer estilo, el fernandino. Se denomina estilo fernandino al desarrollado en las artes decorativas, especialmente el mobiliario, que es lo que nos interesa, en España durante el reinado de Fernando VII, que ahí lo tienen en este óleo. Vivió del año 1814 a 1833, perdón, ese fue el reinado, 1814 a 1833, sucedió al estilo imperio anterior y precedió, desde el punto de vista estilístico, estamos hablando al estilo isabelino, ¿no? Fernandino, isabelino, alfonsino. Así viene la secuencia. El estilo fernandino es una adaptación española del imperio francés, que llega tardíamente a España porque la guerra de independencia interrumpe totalmente la relación de las artes decorativas de España con Europa y especialmente, obvio, con Francia. Allí, con la caída de Napoleón, cambia por completo el estilo, pero en España, sin embargo, perdurará durante todo el reinado de Fernando VII. Se remite a que en Francia se pasa del estilo imperio al restauración. Todos estos estilos que estoy mencionando están en este canal, así que después, al final, se los voy a volver a recordar. Desarrollado en la época neoclásica, es de inspiración rigurosamente clasicista, si nos remitimos al estilo mobiliario concretamente, con formas sólidas y ostentosas. Al igual que en el imperio, vieron, es macizo y decorado con bronces y elementos de repertorio grecolatino y egipcio. Aquí lo mismo, formas sólidas y ostentosas. Se trata de muebles solemnes que se inspiran en la antigüedad grecorromana con motivos decorativos como coronas de laurel, guirnaldas, liras y egipcios tales como esfinges, juntos con otros de inspiración arquitectónica, molduras, zócalos, los asientos con las típicas patas de sable en las sillas y las camas con la terminación o lo que llamamos el respaldo en góndola en las sillas, de góndola. La madera predominantemente, al igual que pasa con el imperio francés, es la caoba pulida, adornada con apliques de bronce. Tradicionalmente, la historiografía ha dividido el siglo XIX español basándose en los nombres de los reyes, Fernando VII, María Cristina, Isabel II y Alfonso XII. María Cristina sería transicional para la historia del mueble. Entonces, vamos a ver el fernandino, el isabelino y el alfonsino, pero algún mueble vamos a intercalar de doña María Cristina. Esta división es subjetiva y sobre todo imprecisa, ya que a lo largo del siglo en el mobiliario aparecen estilos que no necesariamente coinciden con la cronología de un reinado, y además se superponen y vuelven una y otra vez sin continuidad histórica alguna, sino determinados por el gusto del propietario. Se suele hablar de estilo de época para referirse a un modelo de pieza que se repite con insistencia en diferentes ámbitos de la vivienda, ya sea por el reinado en el que tuvo su origen, su esplendor, fernandino, isabelino, alfonsino, o por el diseñador que lo creó. Por ejemplo, lo vimos en inglés, Chippendale, Sheraton, Hepplewhite, Adam Tonnet, o por la filosofía de vida que expresa, por ejemplo, el Biedermeier. Bueno, todos esos estilos que mencioné están en el canal. Y les digo, vamos a tratar, como hago siempre yo, de quedarnos con una imagen de cada uno, pero fluctúan, ¿eh? Pero vamos a ver que hay diferencias. Bueno, lindo el retrato acá, muy colorido, de Fernando. Bueno, y ahí está un primer paneo, ¿ven? De que este estilo fernandino nos da la nostalgia de Napoleón, porque el estilo anterior es el imperio, que es mucho más depurado y se asemeja muchísimo más al francés, obviamente. Bueno, mientras los principales gobernantes
se reparten el poder, nace una nueva forma de ver el mueble, con clara influencia de estilo imperio. Toma de este tanto formas como materiales. Es decir, la caoba es la clave en cuanto a madera. Recuperando de la época napoleónica aquellas cabezas de esfinge y garras que simbolizaban las victorias de Napoleón. Las líneas serán en un principio rectas, muy severas, y la sencillez dará paso a los grandes muebles de aspecto cúbico y gran robustez. Y como pasaba en el Imperio francés, un amarillo de esa clase, como estamos viendo, es emblemático de este estilo. Después la sobriedad de una atonalidad, como vemos en ese color gris, medio lavanda, el de abajo, del mueble de abajo. Entonces, recuerden, el fernandino proviene del estilo interior imperio en España, totalmente tributario del imperio francés. Bueno, ahí tienen ejemplos concretos para que vean qué aspecto tan severo, al igual que tiene el imperio francés, tiene este estilo. Obviamente, está la caoba, ahí se puede ver el aspecto de la pluma de caoba. Yo lo mencioné eso en ingleses, cuando uno hace chapas de maderas, cuando la va defoliando, ¿no? Y salen las capitas esas de madera llamadas chapas, hay una en la caoba que se llama pluma, porque el aspecto que queda es un dibujo de pluma de pájaro. Atención a los detalles de los bronces arqueológicos que son tan importantes, y el mármol, ¿vieron? Es finito, no tiene, ¿vieron? Ni molduras, a canto va. Pero esto, ¿ven? Es lo que se propone concretamente en el estilo fernandino. Si venimos del estilo anterior, que es tan severo, y vamos camino, como pasa en Francia, al burgués, un poquito más recargado, viene, no con motivos burgueses, pero se hace un poquito más, diríamos, como suelo decir yo, estrafalario. Aunque en estos estilos tan severos, esa aplicación no encuadra mucho. Siempre está el espejo, porque las mujeres usaban el talle princesa, se le veían los zapatitos, que eran de seda, a veces venían manchados, una forma disimulada de levantarse la falda y mirarse en el espejo. Y de paso le quita esa solemnidad tremenda al mueble y rebota también parte del ambiente. Hermoso ejemplo. No van a encontrar ejemplos del Imperio francés, por ejemplo, con estas características. Es mucho más denso todavía, mucho más plano y simplote, por decirlo así rápido y pronto. Y este es hermoso y a veces, atención, se puede confundir con el Biedermeier, porque tiene destaques en negro. Y el Biedermeier solía tener estas cosas, pero si vieron el capítulo de Biedermeier, van a ver que el Biedermeier tenía madera rubia, muy similar a la Restauración. ¿Ven cómo se va relacionando todo? Mira, claro, ¿te parece tan fácil? No, es que al enseñar uno se agiliza y repetir siempre después de tantos años las cosas, es como uno ataca. Y siempre, como le digo a mis alumnos, cuando empezamos el año lectivo, el ciclo lectivo, y empiezo con la materia historia del mueble, les parece abrumador los primeros estilos, pero cuando se llega al final se tiene todo el panorama visto, la película completa, entonces es más fácil comparando. A mí me resulta fácil porque comparo, digo, uy, se parece al Biedermeier, pero el Biedermeier era rubio. Y aquí lo que tenemos son esos destaques en negro, pero en rayitas, cosa que el Biedermeier lo solía tener por ahí en los elementos más importantes, como por ejemplo el capitel de una columnilla, ¿no? O el pie de la pata, o una moldura superior. Bueno, muy lindo este estilo, fíjense, siempre se aliviana, y eso mismo pasa, ¿saben dónde? En el Regents inglés, que también se los recomiendo ver, que está en este canal, porque es una versión del Imperio, pero inglesa. Bueno, ahí tenemos un ejemplo donde la mesa, siempre estamos hablando de este estilo fernandino, que toma, obviamente, proviene del estilo imperio español, y a su vez este viene del imperio francés por invasión napoleónica en el territorio español, y se lo alivian un poco, porque claro, estamos caminando ya hacia el gusto burgués, estamos en el siglo XIX entrando a la etapa más burguesa. Por supuesto, infaltable por ahí los detalles en bronce, pero en este caso lo que vemos son los detalles de una garra, hojas de acanto, y algunas guirnalditas romanas en la cintura del mueble. Recuerden que la cintura es lo que entronca, en este caso particular en la mesa, la tapa
y la base. No siempre los muebles tienen cintura. Si yo tengo una tapa de vidrio sobre una base metálica en una mesa, no tiene cintura. Hay sillas que tienen cintura y sillas que no tienen cintura. Bueno, esta mesa tiene, es una mesa con trampa y se puede extender. Y en este ejemplo ya estamos viendo que se empieza a curvar un poquito, se hace, no tanto por la curva, les diría, sino porque hay un mix de texturas y eso es muy del burgués. Cuando lleguemos al último de todo, al estilo alfonsino, que se parece al Napoleón III, va a ser, diríamos, la apoteosis de lo burgués, donde ya apelan no a mezclar formas, sino también a darle un aspecto textural al mueble sumamente variado, ¿no? Recuerden que estamos fernandino, isabelino y alfonsino. Si lo comparamos con Francia, que vamos camino también desde lo neoclásico a lo burgués, sería Restauración, Louis Philippe y Napoleón III. Anótenselo eso. Entonces, Francia sería Restauración, Louis Philippe y Napoleón III. Y aquí estamos hablando de fernandino, isabelino y alfonsino. ¿Por qué les digo que lo anoten y no se los pongo acá? Porque anotando queda. También tenemos ya algún mueble curvo de recepción, miren, interesante, adaptándose a una forma de un ambiente curvo en un recibidor de palacio. Y ya estamos viendo una pata que yo se las presenté ya a pleno en los estilos burgueses franceses, en el Louis Philippe, como la pata que los franceses llaman en grenouille o en consola, que tiene parece una cabriolet, pero es invertida y tiene un rulito atrás. Vamos a señalarlo. Rulito es la voluta. Yo a veces tengo un lenguaje muy gráfico para que me entiendan, porque estoy acostumbrada mucho al aula. Y ven, ahí ven, se lo hago en grande. Ahí está eso, ese rulito, esa volutita, está ahí. Cosa que la pata cabriolet hace esto y esta hace así al revés, ¿no? La cabriolet, perdón, hace así por ahí, y encima tiene el rulito del otro lado, mejor dicho, una voluta. Tiene también algunas columnillas y tiene tracería gótica, algunos trazos góticos, que eso es lo que va a ir entrando de a poco hacia el gusto de los Gothic Revival que vimos en Inglaterra con el victoriano y el revival, a la troubadour que usan los franceses. Bueno, como no estoy sola acá hablando, nadie me preguntó qué pasa en Inglaterra. Bueno, si en Inglaterra es el victoriano. Entonces, repetimos, sería fernandino, isabelino, alfonsino, Restauración, Louis Philippe, Napoleón III, y los victorianos directamente es el victoriano, desde lo neoclásico a lo burgués, y pasa lo mismo con el Biedermeier. ¿Vieron cómo todo se relaciona? Y ahí tenemos, ven el gusto, y dirán, ay, qué parecido esto a una sultana. Sí, ¿se acuerdan de la sultana que no tenía que tener respaldo, pero siempre se lo ponía? Terminaba siendo un sillón o un canapé con apoyabrazos, en realidad cabecera piecera sería, pues termina siendo una cama después, y se le agregaban almohadones de los rodillos, porque esa altura es mucho para apoyar un brazo. Pero bueno, acá los almohadones de los rodillos no están, y como siempre, ven el gusto de estos estilos que vienen del lo neoclásico, especialmente los que derivan del imperio, tanto sea el Biedermeier, la Restauración, en este caso particular el fernandino, las rayas le quedan bárbaro, pero en vez de tener satenes o rasos, se le agrega terciopelo, algo muy burgués, más suntuoso, más pegajoso si quieren. Claveteado continuo, sí oculto por una pasamanería. Y observen el trabajo de raíz, siempre caoba, una madera espectacular la caoba, y con una marquetería muy simple, más clarita. La caoba tiene con poca densidad de masa, tiene mucha resistencia. Por eso los ingleses, yo les conté en los capítulos ingleses, que se adelantan a los franceses con la pata trasera en sable. Bueno, hermoso modelo. Ah, y no sé si notaron que en la cúspide de ese sillón tipo dromedario, como pasa en el victoriano, de triple ondulación, tenemos como una alusión a un arco gótico. Bueno, podría ser. Aquí tenemos, ven esa triple ondulación, como si fuera el respaldo dromedario o camello, y la cama bote. La cama bote, estamos en el fernandino, derivado del imperio español,
derivado a su vez del Imperio francés. En este caso, atemperado un poquito. Atemperando el imperio, tendría el título de esta película, ¿no? Lo mismo que pasa en la Restauración o en el Biedermeier. Y ahí vemos que tiene, bueno, el gusto de las telas también puede ser sedada, unas telas así, sedada significa con brillo, la cama bote, ¿sí? La cama bote con el respaldo en góndola, o los apoyabrazos o cabecera y piecera en góndola. Y también, en este caso, no hay bronces, ¿ven? Se van despojando los bronces. Eso le pasa en Francia al Louis Philippe. Si les complica mucho recordar, hay dos resúmenes, tanto uno de ingleses como de franceses en este canal. Como el estilo español es más corto, vieron, yo voy juntando en un mismo video tres, cosa que Francia e Inglaterra se llevan cada uno por separado. Hacer un resumen de esto no, porque se los estoy haciendo aquí y al final lo vemos. Pero si les parece, no sé, después en todos casos, alguien puede mencionármelo en algún comentario. Aquí tenemos, ven, por ejemplo, otra vez el gusto imperio, atemperado, todavía rescatamos los bronces, pero como tiene un formato un poquito más camino al burgués, de las cuales podemos notar el apallobrazos en ménsula. Y les vuelvo a recordar cuáles son todas las tipologías de mobiliario que están presentes en el siglo XIX para todos los países. La chaiselongue, el mueble portapostres, el guéridon, la cama bote, y cuáles son las características comunes a los muebles. Uno de ellos es el apoyabrazos en ménsula. Infaltable, la pata trasera en sable para los asientos. Y, por supuesto, el gusto, vieron, por los torneados, las mezclas de estilos, las mezclas de tipos. Esas son las características más notorias. Traseras en sable, apoyabrazos en ménsula, respaldos en góndola y respaldos a letrusca. Bueno, ahí tenemos lo que empieza a cambiar. Chau, los bronces, ¿vieron? Y empezamos a meter algunos cambios. Seguimos con las traseras sensables, sí, infaltables en el siglo XIX. Eso no varió, sacando excepciones muy raras. Y adelante, bueno, unas patas que también parecerían en sable, pero están molduradas, torneadas, como es el gusto de la burguesía. Se le agrega en el apoyabrazos, cuando se está uniendo con la pata delantera, un decorado que parecería, lo que yo puedo llegar a ver, la cabeza de un tritón, esos peces mitológicos que aparecen junto al séquito de Neptuno, y en el respaldo de la silla entrelazado, moños. Los moños ya venían de la época neoclásica a través del Luis XVI y los estilos ingleses del siglo XVIII. Es símbolo también, ven, de los moños, son símbolos también dentro de la variante Chippendale del holandés. Así que bueno, ahí tenemos, ven, culmina con dos cebollitas arriba que parecen piñas del pino. Y ya vemos aquí la cómoda sí, plana y baja, como corresponde a los estilos del siglo XIX también en Francia, pero ya vemos el gusto por la textura, ven esa marquetería que tiene repertorio neoclásico, sí, hay unas esfinges, unos roleos, unas hojas de laurel, de acanto, pero ese gusto así por la curva, fíjense que yo esto se los mencioné en el Louis Philippe también, el remate en dulcina, un poquito de panza, ¿vieron? Y abajo, bueno, aparecieron las medias cebollas, nunca se olvidan. Para las personas que son de España, Feduki, bueno, voy a hablar como habla Feduki, no le dicen cebollas o medias cebollas, le dicen bola o bola aplastada. Disculpen que a mí me salta cebolla o media cebolla, porque es lo que usamos en la Argentina a nivel carpintería. Sería cuando diga cebolla o media cebolla, sí, bola o bola aplastada. ¿Bien? Sigamos. Y este sofá fernandino, y ahí viene, les muestro un ejemplo de la regencia de María Cristina. Durante la regencia de María Cristina, antes de llegar a lo isabelino, aparece el gusto por los revivals, y uno de ellos es lo gótico. Y esto pasaba en el Louis Philippe, estamos más o menos en el mismo rango de tiempo. Entonces este sofá fernandino abandona un poco ese espíritu imperio más atemperado y se vuelca ya a un estilo neogótico. Es obvio que les diga que el neogótico está acá por los arcos,
y aparte hay unas columnillas que si bien no son góticas, son salomónicas, pero es del gusto, ¿ven? Las que están del lado acá, se las voy a mostrar delantera, es del gusto de los burgueses, esto de cuanto más firulete mejor. Ahí están las salomónicas. La salomónica es la que parece una columna bamboleante, que se da mucho, por lo menos acá en América Latina, en lo que deja la colonia, ¿no? La arquitectura colonial. Bien, entonces bastante exagerado el juego del respaldo con 1, 2, 3, 4, 5 arcos góticos. Y bueno, más o menos se parece al dromedario, pero como si hubiera muchas jorobas. Y él tiene un terciopelo labrado que está muy raído porque es original. Una pieza muy valiosa de anticuario. Y aquí tenemos un panorama de lo que vamos a empezar a ver ahora, que es el estilo, les diría, más significativo de lo que yo puedo deducir. Los invito a reflexionar ustedes, porque cuando entramos al siglo XIX hay que elaborar muchas cosas, atar muchos cabos, y es un siglo muy ecléctico en todas partes, entonces uno saca sus propias conclusiones. A mí me parece que es el estilo con más potencia, inclusive de lo que se ve en la oferta de venta, tanto de antigüedades como los que se hacen a nuevo, hoy en día, ¿no? En mi país, Argentina, se nos da más por lo francés y lo inglés. No se da tanto lo español, se da más lo español en el primer capítulo que le subí, de más importancia, los fraileros, los vargueños, los contadores. Y estos estilos menos, pero seguramente en España, por lo que vi, sí. No sea el resto de América Latina. México, Colombia, Venezuela y todos los países hermanos. Bueno, aquí tenemos entonces un panorama general y dirá, esto me suena a una cosa, me suena a la otra, esto ya lo vi. Bueno, vamos a verlo ahora en detalle. Y les voy a decir algo importantísimo ahora. Atención, y no es mi culpa, Isabel es un nombre muy común para las reinas de la historia europea. Elizabeth, Isabel, no debe confundirse con el estilo gótico isabelino desarrollado durante el reinado de Isabel I de España, 1474-1504, o el de la época isabelina de Isabel I de Inglaterra, Isabel Tudor. Vamos a ver comparativamente, así no los dejo con la intriga. Este isabelino que vamos a ver es del siglo XIX. Entonces hay dos isabelinos más que se dan siglos atrás. Uno en España, en la época de la época de la conquista en América, donde se inician los viajes a América, y el otro se da paralelo, si quieren, en la Inglaterra del Tudor. Entonces, el isabelino, el Elizabethan, que dicen los ingleses, pertenece al coletazo final del Tudor. El Tudor, y yo lo menciono, está en este canal. Y el otro, que no lo subí porque en realidad es un estilo poco importante, de la historia del mueble para conocerlo hoy en día y no empantanarnos tanto, es el de Isabel de España. Bueno, miramos la comparación. Este es el que nos compete ahora, el estilo isabelino que se desarrolla después del fernandino y precede al alfonsino. Pero, ahora volvemos a este, no se debe confundir con este, con el de la reina Isabel I de Castilla. Y ahí les puse dos ejemplos, que estamos entre lo que nos dejó el gótico con una cátedra y con el primer frailero. ¿Bien? Entre la Edad Media final y el Renacimiento, estirándose ya en el siglo XVI, porque la reina Isabel I de Castillo va de 1451 a 1504. Su vida, esta es la vida. Bueno, ahí tienen, no lo confundan. Si les interesan estos estilos, están en el canal. Busquen el Renacimiento y busquen el Edad Media en Francia y busquen el primer capítulo de España. Y tampoco se debe confundir con Isabel I de Inglaterra. Esta es Elizabeth Tudor. La Isabel I, la segunda la tenemos viva todavía, está reinando el Reino Unido actualmente en el siglo XXI. Bueno, esta Isabel I de Inglaterra, 1558-1603. Una reina que reinó mucho tiempo, uno de los reinados más importantes que tuvo Inglaterra. Y ahí tenemos un clásico ejemplo de lo que deriva del Tudor,
Miren el capítulo del Tudor, y cuando llegamos a lo Elizabethan, y no el Tudor primario, el del doble travesaño lateral, encontramos toda esa decoración característica más propia de un renacimiento, pero un mueble rígido. Vuelvo a comparar, mira, esta es el isabelino, el Elizabethan, este es el isabelino de Isabel de Castilla, y este es el isabelino del siglo XIX. Ya viendo a la reina con ese atuendo, nos damos cuenta que estamos en otra, sintonizando totalmente otra estilística. Bueno, entonces repitamos, el estilo isabelino se lo denomina así al desarrollado en las artes decorativas, especialmente el mobiliario, en España, durante el reinado de Isabel II, 1833-1868. Sucedió al estilo fernandino que acabamos de dejar de ver y precedió al estilo alfonsino que todavía no vimos. Dentro de la historia de España han existido importantes monarcas. Isabel II se convirtió en una de las grandes protagonistas del siglo XIX. Fue precoz en todo. Se quedó huérfano de padre a los 3 años. Fue alejada de su madre a los 10. Se convirtió en reina a los 13. Contrajo matrimonio con don Francisco de Asís a los 16 y fue finalmente derrocado a los 38. En este marco histórico, los palacios se llenan de muebles con un nuevo estilo, el isabelino. Esta corriente recupera los rasgos más puntuales del estilo imperio, con el lujo y el poder como símbolos, se vuelve a la caoba, pero dando paso a nuevos materiales como el palo santo o el nogal. Por otro lado, adquiere fuerza la marquetería frente al bronce. Claro, la marquetería me da más dibujos, es más burgués. El bronce es más solemne, es más neoclásico. Isabel II fue retratada en 1852 junto a su hija Isabel por Frank Javier Winterhalter, y esta obra hermosa está en el Palacio Real de Madrid. Hay otras imágenes de ella, pero esta es la más bonita. Y miren qué lindo vestido. Muy burgués. Igual la moda cambia todo el tiempo. Veníamos del talle princesa, nos vamos de vuelta a amplios meriñaques y terminamos al final del siglo con un polizón y apretado toda la caja torácica con un corsé tremendo. Bueno, acuérdense de todas las Isabeles que hay en la historia del mueble. Y esta es la que nos compete. Isabel II, 1833-1868. Y ahí les puse a los costaditos, ven, las otras dos. Miren qué mueble diferente nos plantean frente a una cátedra, frente a un frailero o frente a un mueble de la época de Elizabethan. Es un mueble totalmente burgués, una silla balloon, como dirían los victorianos. Ahí tenemos otra imagen de Isabel II, más seria en esta obra. El estilo isabelino, entonces, recordemos, se puede situar en el reinado de Isabel II, aunque en ocasiones se suele diferenciar el periodo de regencia de María Cristina, 1833-1843, que se denomina estilo reina gobernadora, básicamente una continuación del estilo fernandino que vimos recién un ejemplo, con cierta influencia del estilo troubadour francés. Esto remite al Louis Philippe en Francia, es decir, el neogótico. El isabelino propiamente dicho fue equivalente al estilo victoriano inglés y segundo imperio francés, es decir, el Napoleón III. El Napoleón III también se llama segundo imperio, eso se lo menciono en el capítulo correspondiente. Se dio principalmente en mobiliario, caracterizado por la comodidad y la ostentación, así como la pobreza de técnicas y materiales. La ornamentación es recargada, con profusión de curvas de estilo rococó, combinadas con una cierta influencia neogótica, miren qué ensalada, que se denota en el uso de frondas y arquerías. Las frondas son como ramajes, ¿vieron? Y arquerías es lo que veíamos recién en el mueble ese que se le atribuye a María Cristina, que parecían arquerías góticas. La primera fase fue el estilo reina gobernadora, inspirado en el estilo imperio francés, caracterizado por muebles de caoba con chapeados decorados con motivos generalmente de palmas y en menor medida esfinges. Por lo general tiene una marquetería de metal como Bull, ¿vieron? ¿Se acuerdan de Bull? Luis XIV. Y apliques de bronce con motivos como faja, filetes, junquillos y medias cañas, muy del repertorio neoclásico romano. Una subfase dentro de la regencia María Cristina es el llamado estilo romántico, que se da en los años 1830. Sin características definidas, presenta varias tendencias de escasa personalidad, marcadas por una cierta degeneración del estilo imperio. Son muebles macizos, generalmente de estructura cúbica, con motivos ornamentales románticos como góndolas, cisnes, dragones. Las patas delanteras suelen ser torneadas y las traseras curvadas hacia el exterior. ¿Se acuerdan? Patas traseras en sable para todo el siglo XIX.
Se emplean molduras gruesas terminadas en remates y zócalos. También se emplean motivos ornamentales de inspiración gótica. Pero el estilo propiamente isabelino es una adaptación de sus coetáneos europeos, los estilos Louis Philippe o Luis Felipe francés y Segundo Imperio francés o Napoleón III y el victoriano inglés. Todos ellos de tendencia neorrococó, entre tantas tendencias. Se caracteriza por unas curvas muy acusadas, con las patas cabriolet, con las cómodas con panza, se emplean apliques de bronce y un tipo de marquetería de aspecto barroco, inspirado en ebanistas como André Charles Boulle o Jean-Henri Wiesener. Los dos se los mencioné ampliamente en la historia del mueble francés. Los materiales tienden al empobrecimiento, como pasa siempre en el siglo XIX, por culpa de la industrialización. La caoba se sustituye por el pino chapeado por el pino chapeado con caoba y palo santo. Los bronces cincelados son sustituidos por chapas de latón, esto mismo había pasado en Francia, con relieves troquelados. Las tallas suelen ser vastas y descuidadas. La marquetería se realiza en boj. El boj es ese ligustro que suelen tornear en los jardines como Versalles. Y la caoba. Con ornamentación estilo imperio se emplean molduras rizadas para encuadrar paneles y espejos, inspiradas en el mobiliario holandés del Renacimiento y Barroco. Un aporte holandés en este caso. Los asientos suelen ser acolchados. Bueno, pero se los muestro aquí, miren, ahí se los muestro las influencias que tiene. Todo lo que recién leímos, esto está sacado de las imágenes que les mostré de Francia. ¿Ven? Todo esto es resumen de Francia. Hablaba, ven, de la estética de imperio, bien plantada, del gusto, ven, por el, voy a señalárselos, igual esto está en los resúmenes de Francia. Hablaba de lo plano en el imperio, hablaba, ven, del segundo imperio, Napoleón III, hablaba de las curvas en el Napoleón III, hablaba de lo bull, ahí tiene un ejemplo, pero este bull que yo acá incluí no es el de la época de Luis XIV, es el de la época de Napoleón III. Y esto también, Napoleón III, miren el mix de texturas que tiene, acabados diferentes, los detalles, ven, de bronces que siguen vigentes, y en esta imagen el revival gótico en el caso de todos los estilos que estaban presentes en el Louis Philippe. Todo esto son un resumen que tienen presente rápido en el capítulo de resumen de franceses. Bueno, y ahora sí miremos el isabelino, que tanta explicación por ahí los marea, pero cuando ven las imágenes les van a quedar. Uno dirá, ah, parecido al victoriano, ¿sí? Parecido al Louis Philippe, ¿sí? Pero en el caso particular de este modelito, hay otros elementos que no lo tienen ni el victoriano ni el Louis Philippe. Por ejemplo, esas tallas en madera más oscura, es como un tresillo, esto, ¿vieron? Le llaman tresillo en España esto, este respaldo así en dromedario, esos tallados negros que ven entre los respaldos que forman el tresillo, ¿no? Eso por ahí Francia, que es más delicada, no lo tiene. E Inglaterra exagera un poco más las patas, se hace todo más gordo, más voluminoso. Ahí pueden tener también la delicadeza que tiene la elección del tapizado, que es una seda con un estampado de flores, ¿no? Entonces tenemos acá un clásico sofá dromedario, si quieren, respaldo de camello, tresillo, del estilo isabelino español. También tenemos otro, porque no, recuerden que estamos en época burguesa, los burgueses buscan muchas variantes, entonces tenemos un modelito, tenemos el otro modelo, bueno, este es otro sofá isabelino, en este caso combina el pino y la caoba. Claro que el pino, hay pinos de ebanistería, porque a veces el pino se lo asocia con muebles más cotidianos u ordinarios. Acá en mi país, el pino Paraná, por ejemplo, o el pino Brasil. No, el pino también es de ebanistería. Entonces tenemos este sofá isabelino de pino y caoba, también con ondulación en el respaldo, que pertenece al comedor del Palacio del Marqués de Dos Aguas en Valencia. Y ahí les vuelvo a recordar dónde está la cintura del asiento. Aquí ven, ahí esta es la cintura. ¿Ven? El asiento y las patas. Entre medio, la cintura, que evidentemente ondula de abajo. Observen también, es muy interesante la forma de tapizar. Estos son recursos muy burgueses.
una especie de riñonera, te agarran a la altura de los riñones la, la- el tapizado. Y por supuesto, las patas cabriolet, exageradas o no, están de moda siempre, en todos estos estilos. Sigamos viendo entonces uno y otro. Y este, bueno, este sería el que más se acerca a compararlo con el Victorian totalmente. Un poquito, el Victorian tendría los apoyabrazos más enrulados, todavía más gorditas las patas. Y también, respaldo dromedario, también sería equivalente a hablar de un Napoleón III, capitón es fuerte, el capitón es el abotonado, no hay almohadón suelto, ¿no? Ya es demasiado, parecería. Y miren qué espectacular el lustre de la caoba, que si la lustran mucho llega a lo rojizo, si le bajan el lustre baja al habano, al color habano, pero pierde brillo. Hermoso terciopelo, terciopelo color rosado, parecería. Comparemos, miren, todos son isabelinos, españoles, siglo XIX. Este está muy de moda porque se usa mucho este tipo de tendencias, por ejemplo, para el nuevo victoriano, como el Xavi, lo tenemos que pintar en blanco, patinar. Y les recuerdo del Louis Philippe, el Jean Richelieu, que está abajo, miren, ahí abajo está, para comparar qué se hace en el isabelino español en la misma época, remitiendo al sillón Richelieu, donde se hace una triple ondulación en la espalda, en el respaldar, perdón, para que la espalda se acomode bien. En Francia era una de las grandes hitos en el mueble Louis Philippe. Ahora ven cómo arrastra todavía el gusto por el imperio por la severidad que tiene, ¿no? Más macizo, pero no se priva de colocar una pata en consola adelante. Al igual que hace el sillón Richelieu, Louis Philippe, pero más moldurado. Los franceses parece que le dan un poquito más a la elegancia burguesa. Comparativamente, isabelino y sillón Richelieu, Louis Philippe. Y esto también, miren qué ondulante, qué retacona, qué portentosa es esta sillita, que se parece al Luis XV si tuviera las 4 cabriolet, pero el Luis XV es más delicado, porque tiene esa forma femenina. También lo mencioné esto en el victoriano, pero se hace como más, vieron, más macizo. Acá en Argentina llamamos más retacón, más petizón, más gordito, aunque tenga las mismas medidas, pero si comparamos un Luis XV es refino al lado de esto. Y podemos compararlo con el victoriano, prácticamente es como el victoriano, aunque el victoriano por ahí no tendría los remates que tiene arriba el respaldo, hay como unos pliegues, el victoriano tendría por ahí más movimiento, más molduras, menos remate arquitectónico, podríamos decir. Sutileza, sutileza. Total, para decorar todos son parecidos. Si uno quiere lograr un gusto burgués, muy maximalista, como decimos ahora, que está de remoda, lo victoriano full. No solamente el Xavi, que yo subí acá al canal también, que es una versión más light, sino el victoriano puro, el victoriano más potente. Y miren qué bonito y comparo, sigo comparando, ¿eh? Comparé, miren acá, el Richelieu del Louis Philippe con el isabelino de arriba. Acá no comparé nada, hablé solamente y acá sí estoy comparando. Miren, lo de arriba, miren qué bonita, es el isabelino, una mesita de arriba, no una consolita. Y lo de abajo, ¿ven? Más o menos similar en la textura, es un mueble de Napoleón III, que lleva la misma tipo de base y se apoya arriba, como corresponde a Napoleón III, que le mezcla un montón de tipos al mismo mueble, armarito, mesa, ¿no? Y arriba se puede ver el aplique. Pero fíjense la textura que tiene. Es como una laca, como yo les decía en el Napoleón III, medio negra violácea o negruzca, y tiene aparte, vieron, estas imágenes, estos medallones con pátinas. Tan bonito. Las patas son de galvo. Recuerden, cuando superamos una altura de asiento, la cabriolet se transforma en galvo. Así que se relacionan, si quieren combinarlos, van bien. Me parece exquisita la mesa de arriba, la isabelina. Comentando que la burguesía está en las sillas, mesas, camas, etc. Y los palacios de los reyes se llenan de lujo y fastuosidad. Los muebles son revestidos por telas y las patas se tornean al estilo Luis XVI, al tiempo, tipo estípite, vieron estriadas, al tiempo que los brazos toman formas curvadas de cisne y seres fantásticos. Hay una mezcla.
La fabricación de los muebles se hace más económica al amparo de la industrialización. Les recuerdo, yo se los comenté también en el capítulo de Louis Philippe, en Francia, en el Louis Philippe empieza la fabricación en serie. Los sofás y camas de estilo isabelino son de góndola, de nuevo se vuelve a los 3 pies del estilo imperio y de Pompeya, por el tema de los trípodes, los veridones. Esta tendencia se plantea en veladores o mesas, llamadas veridones, porque portan luminaria y son en trípode, pero también se emplean otras opciones, el único pie central o pedestal central, formas torneadas y poligonales, etcétera. Talladas también están las consolas, recuperando de nuevo las volutas. Se recupera la caoba, característica del mobiliario del siglo XVIII, que incluye chapas decorativas de palmas, y la caoba será sustituida con el tiempo por otras maderas como el pino y el ébano. Sin embargo, destaco sobre todo el palo santo, una madera pesada y dura en la que se aprecian varias tonalidades que van del amarillento al castaño. Mientras tanto, las sedas de época anteriores se sustituyen por empapelados en las paredes, papeles pintados, que curiosamente también se dan en el Louis Philippe porque se fabrican industrialmente. Y yo cuando les hablaba de todo el entorno, de toda la caja Louis Philippe, les mostré papeles de la célebre firma Dufour y Leroy. Bueno, era así, miren qué bonita esta silla de estilo isabelino, que si la comparamos con el victoriano es la silla balloon, la silla globo, pero no lleva tanto decorado la silla balloon. Los victorianos, el estilo victoriano la deja más en madera bordeosa, así bien moldurada, pero sin tanto decorado. Bueno, esta silla de estilo isabelino eh, es del siglo XIX original, está tallada y policromada con patas cabriolé, respaldo calado y decorado con una composición simétrica. Esta descripción la hace el anticuario. Recuerda el rococó y algunos detalles neoclásicos en otros. El estilo isabelino se desarrolla en España durante el reinado de Isabel II, recordemos esto, continuando hasta finales del siglo XIX. El mobiliario que busca la comodidad y una cierta ostentación, con materiales y técnicas relativamente económicos, porque está en la época industrial, así llega más, tiene más cabida y más renovación parte del público burgués, interpreta a su manera los estilos barroco, rococó y neoclásico franceses con proporciones, técnicas y detalles propios de España y del siglo XIX, con predominio de dorados, policromía, tallas, etc. Bueno, lindo ejemplo para recordar. Más de los que pueden encontrar hoy en día si buscan para comprar en la red, en anticuarios, acá en Mercado Libre, en donde gusten. Es muy similar al victoriano, muy similar al Biedermeier ya burgués, es muy similar al Louis Philippe y al Napoleón III. Y miren cómo resuelve el isabelino también un recurso como la silla de la derecha, más a la usanza inglesa, porque encima el tapizado está embutido, ¿no? Aquí está claveteado y el claveteado está oculto en la cintura por un galón. Y acá está embutido como era característico en Inglaterra. Así que en el siglo XIX se rompen todas las vallas y todos los estilos se entremezclan, pero tenemos particularidades. Traten de captar, como les digo a mis alumnos, lo sensorial, el primer impacto, la corazonada, que es lo que yo usé durante toda mi formación casi autodidacta de historia del mueble mientras enseñaba a lo largo de estos años. Y es la corazonada la que me lleva. A veces me despisto, a veces me desoriento, pero si ven mucho, terminan acostumbrándose. Tampoco es cuestión de hacer un ranking a ver de cómo reconocemos estilos, simplemente es para, como les digo a mis alumnos, si están trabajando diseñadores interiores, es que se acuerden que existen tal o tal mueble que les puede servir para su ambiente. Ah, sí, me acuerdo que vi tal estilo. Y después, si quieren, bueno, se dedican a la enseñanza como yo, ajustan sensores y simplemente por deporte quieren ir al museo y identificar las cosas y sentirse contentos, contentas, bien. Pero se trata simplemente para saber que existen, que hay diferentes posibilidades. ¿Con cuál me quedo? ¿Con el isabelino, el victoriano o el Louis Philippe para tal o cual ambientación que estoy tratando de lograr? ¿O qué mueble quiero comprar para mi casa? Bueno, y ahí tienen algo que deriva del Tudor. La de la derecha, bueno, isabelino español a full. Miren, la victoriana inglesa se parece más a esta, la de la derecha, más maciza.
Los ingleses siempre son más macizos. Y esta es más delicada, ¿vieron? Usted mira, ¿y qué pasa con Francia? Francia no suele usar tanto la balloon, así que a Francia la sacamos en este ejemplo. Tampoco, sí suele usar en Napoleón III el recurso de la izquierda, que es la de las varillitas, las balaustritos torneados. Y esto proviene del isabelino. ¿Qué isabelino? El Tudor, el Elizabethan. Y eso lo menciona en el estilo Tudor. El estilo Tudor llega a lograr unos torneados de exquisitez. Y hoy en día en cualquier mueblería de cualquier país se consiguen los famosos muebles isabelinos ingleses con esta cantidad de torneados tan delicados que es necesario colocarle travesaños porque la sillita es muy delicada. No es muy apta para armar un comedor permanente, pero sí para tener sillitas de, para que se luzcan, ¿no? Bueno, isabelino bueno, ¿qué ejemplo les puse? El Tudor no, les puse el isabelino, ambos que están en esta imagen, el isabelino español. Es muy sutil la diferencia, muy sutil. Por ahí el tapizado, ahí se ve otra imagen de lo mismo. Y al costado seguimos comparando lo que a los burgueses les encanta, esa forma de curvas ampulosas combinadas con capitoné. Y un manillar, miren, arriba tiene como un agujerito para poder transportarlas. Recuerden que los muebles de madera natural son muy livianas comparados con los muebles de MDF o de maciza o todo lo que usamos hoy en día, que son estos conglomerados de madera tan densos, porque se hacen con fenólicos y resinas y con diferentes aglomerados. Bueno, qué bonita. Estas son isabelinas. Cuando no les hago la aclaración, son isabelinas españolas. Parece como lo que hemos visto que les gusta este tipo de tapizado más sobrio. El victoriano andaría con terciopelos rojos potentes. Pero bueno, siempre hay excepciones. Estos también, conjunto en venta en internet de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sillas isabelinas españolas. Y un sillón que, bueno, deriva también de este gusto muy victoriano, si quieren, de apoyabrazos muy envolventes. Y también se pliega en esto Francia, por supuesto. Ya avanzado, aunque Francia en esta época intermedia le encanta el sillón Richelieu. Cuando llegamos al victoriano, a Napoleón III, al Segundo Imperio, ahí sí, pero no se privan de colocarle fuertes capitones. Y aparte tenían un repertorio de muebles estrafalarios. Si lo vieron al capítulo, ¿se acuerdan del indiscreto, del confidente? Sillones rarísimos, para 3, para 2. Bueno, muy lindo. Y les voy a recordar algo, que esto se los mostré allá hace mucho tiempo en el Luis XIII. Es el lapizado que recuerda el punto de Hungría. Ese zigzagueo que parecían rayos tan moderno de la época de Luis XIII, del siglo XVII. Bueno, acá todo madera lustrada, caoba. Y aquí sí ya nos fuimos a full y tenemos ejemplos, 2 ejemplos isabelinos españoles con mucha decoración y mucho calado. No se dan ejemplos así en el victoriano, menos en Francia. Muy bonitos, ¿no? Como para tener una pieza sola luciendo, es muy interesante. Muchas, demasiado tal vez. Y fíjense, terciopelo de un lado y del otro lado damasco. El damasco es esa tela rasada o con brillo, con arabescos, que es de un solo color, monocromática, y con diferencia de brillo se acusan los arabescos. El brocato no, el brocato tiene más colores, comparte con el damasco los arabescos. Bueno, ahí tienen un sillón también, donde se dieron cuenta que los respaldos ya en el siglo XIX, pleno burgués, le gustan las triples ondulaciones. Derivado de la sultana, con respaldo en góndola y a la etrusca cuando pega el rulo y en góndolas esto, se lo señalo, lo vamos a señalar a ver en un color que se vea en blanco, ¿ven? Esto es en góndola, porque parecen góndolas venecianas, esto lo impuso Napoleón la moda. Y después a la etrusca es el rulo de atrás, ¿ven? Este rulito, que no es condicionante de ningún estilo, se van colocando en todos los estilos. Y recuerden que es una de las condicionantes del siglo XIX. El respaldo de etrusca en góndola, el apoyabrazos en ménsula, la trasera en sable, un terciopelo rojo, medio borrabino, y en este caso particular, bueno, fuerte al capitoné, y entresillo, ¿vieron? Porque son 3 partes arriba, o lo que llamarían dromedario, los franceses y los ingleses.
Y este derivaría de la cintura para arriba, ya me entienden, un Luis XVI a full, pero las patas son cabriolet. Así que si hay una transición entre el Luis XV y XVI, si estuviera viendo un mueble francés. Cosa que en Francia no se suelen dar estas transiciones para canapés, pero sí para cómodas. Así que acá lo encajamos en el isabelino español, porque no lo trabaja ni Francia ni Inglaterra esta variante. ¿Ven cómo a veces, como les digo a mis alumnos, conociendo toda la película, sacamos cosas y terminamos descartando y terminamos en una? A mí me re divierte buscar en mi mente, ¿vieron? ¿Qué saco y qué pongo? Igual es un buen ejercicio para agilizar también. Bueno, muy lindo, ¿eh? Este podría encajar en una decoración actual. Y este, volviendo al isabelino normal, bueno, fuerte capitoné, color rojo profundo, apoyabrazos envolventes, ¿no? En el caso particular acá se destaca como que termina como unas eh, orejeras que no llegan a concretarse, ¿no? Y tiene 3 almohadones sueltos. Todos estos, les digo, no son de museo, sacando algunos que les mencionan de algún salón especial, son de venta, están ofertados en internet. Algunas fotos yo las saco de museos, otras las saco, como en este caso, todocolección.net, dice de abajo. Para que vean que esto se usa, se compra, se revende. Y ahí tenemos nuevamente un isabelino que deriva de la sultana. ¿Por qué? Porque tiene cabecera y presera a la misma altura y necesitamos almohadones rodichos acá, que no están presentes para poder apoyar el brazo. Después esto deriva a la cama la turca. Fíjense cómo le decoran, está tapado con la etiqueta, no se llega a ver todo, está decorado todas esas sinuosidades y decoraciones. Y acá se está disimulando la pata en consola y apareció, miren, el detalle rococó. La ostra, que no es una ostra, que es una venera, que es una flor. Bueno, todo eso lo explicamos en el Luis XV. Esto es una decoración en una residencia de época, no es un museo, creo, no. Y esto también se ve en América a través de los estilos federales después de la independencia de todos los países americanos, no de épocas virreinales. La época virreinal correspondería al primer capítulo del español que tienen en este canal. Y en este caso particular se ve clarito el sillón tresillo, ¿no? Dromedario, respaldo de camello. Se forran así, se cubren las mesas, hay mesitas ahí de juego, tienen un paño buril y atrás una consola que ahora vamos a ir viendo. Bueno, entonces el isabelino. Ahí tienen otro con un piso artístico en parqué, miren qué bonito, y muy estilizado, todas las líneas. Hay para todos los gustos, son todos isabelinos. Les podía decir tal vez que en los respaldos, en las piezas individuales, los sillones individuales, podemos volver a decir que esto es a la cabriolet, sí, el respaldo que envuelve, sí. ¿Se acuerdan que existía la pata cabriolet, el respaldo cabriolet? Que tiene como un formato, a ver si los dibujo por ahí dibujándoselo, mejor que hablando. Eh, a ver, en color rojo, sí. Ven como que se afina un poco abajo y se ensancha arriba, ¿no? Como que tendría una forma ovoide, ¿no? Así, ¿ven lo que les digo? Más parecería una máscara, ¿no? Podría ser. Son los detalles que hacen las diferencias. Y es eso lo que a mí me ayuda a reconocerlos. Capto esas pequeñas tonterías, ¿no? Bueno, y esto que también lo vimos en el Napoleón III, y en el victoriano también hay un mueble parecido, ya llegamos a las cosas muy estrafalarias, hasta colocarles, ven, como una especie de espejo acá tapizado, se llaman espejos a estos redondeles, eh, en el remate, como que cualquier cosa uno se apoya en el medio, muy incómodo si uno lleva un rodete como nos llevaban en aquellos tiempos. Y que tenga una mesita, un coffee table, como dirían los ingleses, una mesita ratona o de centro, como decimos acá en la Argentina, eso es una ambientación actual. Es decir, que esto es un fabricante actual que te arma el living con la mesita lateral, el estar o la sala de estar, y te coloca también la mesita auxiliar, cosa que en la época de Isabelina no usaban. Estos son fabricantes actuales, miren. Patinados en blanco, otra variante, sí, y se nota que son de ahora. Es como cuando les hablé del mueble rococó, ¿no? Que no corresponde, vieron, a la etapa Luis XV eso.
Es lo que hacen los fabricantes hoy en día. Y el blanco es una de las, o color crema, o color tiza, medio rosado, como estamos viendo acá, es una de las características. Y el espejo de atrás deriva de un Luis XV, obviamente. Aparte acá combinan, miren, combinan parte del Luis XVI con el Luis XV, con la pata en consola, patas traseras en sable. Bueno, estas cosas raras se hacen hoy en día. Y evidentemente el que fabrica esto tiene algún diseñador que le hace todo esto y que sabe mucho de historia del mueble, por eso saca de acá y de allá. Y volviendo a la normalidad en la época isabelina, un mueble bien acabado isabelino, miren qué bonito, una cómoda con una especie de expositor que le están faltando ahí los estantes de vidrio o de madera. Con 4 patas galvo, o diríamos, sí, galvo, sí, porque son más altas, con el cabollón abajo, el rulito que tiene la patita, abajo el piecito, unos tiradores pivotantes, una ondulación que deriva del Luis XV, porque esto es lo que llamamos el neorrococó, deriva del Luis XV. La consola de arrime, bueno, acá podemos acordarnos del Regence francés. 4 galvos y entrecruzamiento de tirantería ondulante en X con un cazoleto pebetero en el medio. Ondulación de la cintura abajo, alguna flor. En el Regencia francés, en la Regence francés, teníamos ostras, losange, en fin. Y aparte, como evoluciona, termina en vez de 4 patas con 3. Acá tenemos 4. Entonces, ven, deriva de lo que ellos interpretan un neorrococó, pero deriva del Regence francés. Otro, también, estos son todos isabelinos, esta y esta. Y aquí tenemos una más estrafalaria todavía. Bonita, tiene como un acabado metalizado, que creo que es propio, según los anticuarios de España, de este estilo isabelino original. Un poquito más moderado, con mármol, como hace Francia también. Patas de galvo, ¿eh? No galgo, galvo. Derivadas de la cabriolet. Cuando ya superan los 40 centímetros, ya tenemos esa denominación. Unos cabollón casi imperceptibles, a la usanza Luis XV. El cabollón es esto de acá, miren, el pie. El pie acá abajo. Cabollón que originalmente es así, ¿ven? Con cabollón y taco, y termina estilizándose casi en la nada. Y va evolucionando, se hace cada vez más fino. Eso pasa en Francia y todos los demás lo van tomando. Notaron la cintura tallada en relieve. Y comparemos, miren, de la derecha es Napoleón III y el de la izquierda es isabelino. ¿Qué está de moda como tipología de mueble en el siglo XIX? El mueble portapostres, la chaiselongue, la cama bote, olivato y la mesita costurera o la mesa trabajadora. Bueno, versión Napoleón III, versión isabelino. El Napoleón III, por ser francés, es más escueto en volumen, y el isabelino, al igual que pasa con el victoriano, es más voluminoso. Hay variantes de estas mesitas. Lo que caracteriza a Napoleón III es su laca, la triple ondulación en esa pata que no tiene un nombre determinado, y acá recurren a volver a reeditar alguna base de mesa trapezófora renacentista. Bueno, se impone ver el capítulo del Renacimiento o a lo sumo el repaso si quieren. Pero les vuelvo a decir que si no conocen, no vieron la película entera, les va a resultar más difícil la historia del mueble. Si ustedes estudian todos los capítulos, su intención es aprender todo y agilizarse, vean toda la historia del mueble completa, a través de Francia y a través de Inglaterra, que son la guía, la base de todo el mundo occidental, por las razones que yo ya les expliqué varias veces. Y aquí tenemos, bueno, ya en el siglo XIX tenemos muebles con espejos poderosos, esto del espejo tiene que ver con la tecnología también, y tenemos un ropero, un armario si quieren, isabelino, con un remate arriba como un frontis triangular, fuerte molduración arquitectónica, y mesas con pedestal central. Sí, son comunes en el siglo XIX tanto para Inglaterra como para Francia, y son la derivación de lo que es Inglaterra a partir del reinado, ¿no? Sobre pedestal central, contra la mesa de 4 patas francesa. Y ahí tenemos la cintura es lisa, yo creo que ya saben lo que es una cintura, eso que está ahí, y tiene la marquetería ubicada formando, vieron lo que se llama el frisage,
colocando la chapa, más que marquetería es como coloco el enchapado de la madera para que me siga el dibujo de la madera. En la foto es difícil poder verlo. Y bueno, ahí abajo tienen un pedestal central con cuatro patas, terminan en un cabollón, si quieren también, el rulito ese con el tajo. Otra más, ¿ven? Con un formato más propio para la burguesía. Cuanto más ondulemos, cuanto más quebremos, más satisfechos están los burgueses de aquellos tiempos. Y de nuevo, acompañemos este comedor con unas lindas sillas isabelinas, siempre españolas, obviamente. Estamos en el estilo isabelino español. Miren qué lustre tiene la caoba, ¿no? Eso sí, se vuelve cada vez más roja. Bueno, aquí los que me siguen, que son lustradores y demás, lo saben mejor que yo, obviamente. Y ahí está la esterilla, ¿no? La esterilla, ya saben, se introduce en el siglo XVIII, en el mueble, a través de Holanda, en el mueble inglés, y en el William and Mary, y después como aporte holandés, y después desembarca en el continente con Francia. Para acompañar estos conjuntos, un centro de mesa, estilo isabelino, con jardinera, realizado en bronce macizo, estupendamente repujado, así lo describe el anticuario, en sus dibujos florales y sin usos acabados, preciosa pieza ideal, nos vende, para decoración. Medidas 42 por 21 de alto por 12. Tiene algunos elementos rococó. Ahí vemos un terciopelo labrado, pues está apoyado en un canapé o en un sillón. Y esto, miren que me gusta que en estos videos darles alguna receta para hoy en día, que nos llegue hoy en día más allá de aprender historia del mueble. ¿Qué hacemos hoy en día con estos muebles? Tomamos esta mesa de 4 galvos isabelina, que deriva un poco recuerden que el isabelino toma parte del fernandino, también más neoclásico, con la cintura recta, molduras grecolatinas, y la patinamos de color hueso, y le agregamos estas macetitas actuales, y nos queda un lindo conjunto para lucir hoy en día en nuestras residencias. Podría estar emparentado con el shabby chic esto. Sería una versión del isabelino shabby chic. Y tenemos aquí también, ven, esto se parece más a Napoleón III, más livianito todo, y con una pátina negro violácea, y acompañando con unas pantallitas floreadas. Un espejo derivado del estilo Luis XVI con moños, ovalado, una psique, justamente la psique era la que pivotaba. Bueno, no importa, yo se los muestro y ustedes registran visualmente, porque el siglo XIX es muy variado. Y esto proviene del gusto del Regencia, del rococó francés también, del Luis XV, perdón, francés, a través de los tiradores, la cómoda con 3 cajones separadas con travesaños, las 2 cajones de arriba separados y los 2 otros enteros. Así que hay una ensalada entre Francia e Inglaterra, termina en el isabelino español, patinándolo, y ahí tienen un buen ejemplo de cómoda isabelina español. Un poco de esto, un poco de aquello. Y vamos a un mueble especial, el canterano isabelino. Nombre que se da en Cataluña a la cómoda con escritorio de tapa inclinada, nos comenta Feducci en su glosario. Indica un mueble con muchos cajones, transformación del antiguo arcón, al cual se agregaron en el siglo XVI cajones, y al principio en la base, y más adelante en el transcurso de los siglos XVI y XVII, en todo el mueble. A comienzos del siglo XVIII, el canterano o cómoda sustituyó definitivamente al antiguo arcón. Y recuerden que el arcón era el de tapa curva y el cofre de tapa plana. Bueno, entonces esto es un canterano. De punto de vista visual se lo van a recordar fácil. Mírenlo bien y ya ven una cómoda que arriba, ven, tiene un agregado, una tapa inclinada, como una especie de cómoda secretaire, podríamos decir, en pendiente, como hacían los franceses. Divina la marquetería. Hay todavía gusto neoclásico, porque el isabelino arrastra el fernandino, no se olviden. Ahí tenemos otro modelo, en este caso tiene un tratamiento, casi les diría como metalizado, color peltre. Y ahí se ve una consola con espejo de estilo isabelino, de un anticuario, con madera de caoba y mármol blanco. Se dieron cuenta que los mármoles son blancos, para el victoriano también. Mide 1,70 m por 1,6 por 54.
Esa es 1,70 m es el ancho, 1,06 m la altura y 54 de profundidad. Tiene una psique también, espejo pivotante. Abajo termina también entroncando, como hacía el Regent francés, con travesaños en diagonal y un cazoleto pebetero en el medio. Y para acompañar un poco la estética, esta es la propuesta en cuanto al bandó, cenefa o galería para las cortinas del estilo isabelino, equivalente a hablar de un victoriano full, les diría, ¿no? Con madroño, los madroños son sus pompones que cuelgan, pasamanería, bordado, flecos. Bueno, esto está hecho en damasco con, en realidad es un brocato porque es un brocato, tiene parecido al damasco, pero tiene sobrebordados, estampados. Y estos fabricantes de hoy en día, mira lo que se hace hoy en día. Siempre se dan cuenta por lo exagerado, lo kitsch, hasta mal gusto que tienen, y el color blanco, tipo chocolate blanco, ¿vieron? Bueno, muy bonito igual, toda la combinación. Isabelino actual, ¿qué sería esto? Un cristalero, cómoda, aparador, todo junto. Y aquí, para amenizar un poco hoy en día, para los que les gusta la cosa así contemporánea, tomamos silloncitos isabelinos y les ponemos, al igual que les mostré también en los otros estilos burgueses, un tapizado violeta rabioso, lo patinamos en blanco, o lo metalizamos, o le ponemos un tapizado negro y lo patinamos todo de blanco. Y quedan muy actuales. Otra variante, ¿ven? Con un terciopelo brillante y una combinación de colores también contemporáneos. El metalizado está de moda, aplicándolo por ahí a los terciopelos o a las panas, y tenemos tanto en oferta en lo que se fabrica hoy en día que no tenemos dificultad en poder combinar. Y este también, miren qué bonito que está esto. ¿Ven cómo se puede ayornar o cómo se puede contemporanizar las cosas o modernizar? Digo contemporáneo porque lo moderno, ya saben, pertenece a lo moderno, a lo racionalista, a lo orgánico, y no tiene que ver con esto. En el canal tienen todos los clásicos modernos, así que pueden también ver esas definiciones. Se llama tresillo para España. Acá en Argentina tanto ese término no lo aplicamos, pero lo aplicamos más en joyería, tresillo. Cuando tenemos alguna alianza, algún anillo con tres perlitas. Bueno, este se llama tresillo y deriva del sillón en dromedario. Me encantó, totalmente entapizado en patchwork de telas como chenil, pana. Vieron que se le coloca lo blanco de base. Y otra, siempre el isabelino, vamos culminando si nos queda el último. Fíjense que bueno, este efecto metal que se le hace al mueble, inclusive se le agregan algunos elementos que se han rescatado de molduras. Muy interesante, qué lindo el conjunto total, ¿no? Muy contemporáneo también. Los libros antiguos y un adorno de madera con unas plumas o unas ramas. Y también, miren, para cuarto de baño, esto lo fabrica una firma llamada Torbisco Baños. Está muy interesante lo que se hace. Una variante de vanitori, isabelino, español, y un armarito de baño, espejo, con sus apliques. Dos imágenes ahí vintage con Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor. Piso de microcemento alisado. Paredes con todos los revestimientos actuales que tenemos de ultra vanguardia. Y vamos al último, el estilo alfonsino. Bien, lo tenemos a Alfonso XII, no Alfonso el Sabio ¿no? Sino Alfonso XII, el pacificador. El estilo alfonsino comprende el periodo del reinado de Alfonso XII, que coincide con los últimos años del siglo XIX, posterior al isabelino y cronológicamente comprendido entre los años 1870 y 1900, más o menos como esa secuencia que les dije. Estamos en la etapa de Napoleón III, aunque Napoleón III es derrocado en la última revolución del siglo XIX, en la revolución de la Comuna en el 1870. Bueno, es para relacionar un país con otro. Alfonso XII, el pacificador, nació en el Palacio Real de Madrid el 28 de noviembre de 1857, fruto del matrimonio de la reina Isabel II y Francisco de Asís. Tras el triunfo de la Revolución del año 1868, se vio obligado a exiliarse a París junto al resto de la familia real.
Durante esos años de exilio pudo completar su formación académica y militar en París, Viena, la Academia Militar de Sandhurst en Inglaterra. En 1870 su madre abdicó en su favor y las dificultades internas de la República, la prolongación de la guerra con Cuba y el inicio de la Tercera Guerra Carlista hicieron que aumentara el número de partidarios de la causa alfonsina. También se conoce este periodo como restauración e historicista, esto nos interesa especialmente por el tema del mobiliario, restauración por restablecer la monarquía de nuevo tras la revolución que acabó con el reinado de Isabel II, e historicista porque está inspirado en las tendencias del estilo anterior, igual que hacen los estilos todos burgueses, y en los estilos del pasado, como el Renacimiento español y francés, sobre todo en la ornamentación, tallas, arquillos, torneados, y tampoco es raro encontrar el neogótico en la construcción de muebles de biblioteca, como lo va a hacer el Louis Philippe, en el estilo a la Troubadour. En el estilo alfonsino hay abundante utilización de balaustres y torneados en pequeñas barandillas, decorativas, patas, respaldos y otros elementos verticales. Se prefieren las maderas oscuras del mueble sobrio, serio y austero, de líneas rectas, las sillas de inspiración y en los sillones fraileros, renacentistas, con estructura cúbica, altos respaldos, patas rectas y a menudo torneados, a veces unidos con chambrana, ya saben, la chambrana es el travesaño delantero, y las tapicerías utilizan preferentemente tonos oscuros y a veces cuero, sujetándose a la estructura con clavos decorativos o con claveteado. Los comedores se inspiran en el Renacimiento francés, los aparadores entallados y trincheros o trinchantes coronados por detrás con sus pequeñas barandillas. Las mesas suelen tener grandes patas torneadas y en el centro con frecuencia aparece un apoyo adicional decorado con arquillos y balaustres. Las típicas cómodas de este estilo son sencillas con dos columnas o ambos lados una encimera o lo que nosotros llamamos acá en la Argentina una mesada o una tapa. Bueno, ahí tienen un retrato de Alfonso II con marco de época Alfonso II. Un poco lo que leí recién es para que vean un poco la parte histórica, porque la herencia de Francia recibe todas las influencias. Es importante esa parte histórica para entender por qué cambia el estilo. El estilo alfonsino, desde el punto de vista de definición más lo que nos interesa, se define como la belleza clásica y sobria del estilo alfonsino. Al subir el rey Alfonso XII al trono de España, 1834-1835, el diseño de los interiores dejó atrás las rosas y medallones de Isabel II y se torna más a las líneas rectas y varoniles que correspondían al rey. Los muebles se construyen siguiendo el ángulo recto, siendo las decoraciones columnas que reflejan la fuerza del monarca y pequeñas piezas torneadas que dan ligereza al mueble y lo rescatan de lucir muy pesado. Lo están viendo a la derecha. La tapicería escoge colores claros como el rosa, azul, celeste, verde menta, dorado, claro, malva, violáceo, ¿vieron? Los elementos decorativos incluyen urnas clásicas en porcelana blanca y oro, o bronce, pórfido, que es una especie de piedra, es una piedra que usaban los egipcios, y terracota. Los relojes de bronce lucen temas clásicos o autóctonos como los leones, caballos, cigüeñas y osos. Las lámparas de bronce sin cristales, con tulipas o copones de alabastro, las alfombras en tonos sombríos como el morado, verde monte y marrón, y el conjunto da una sensación de sobriedad y lujo mesurado. Miren, el primero, el Fernandino, venía medio neoclásico, el segundo viene re burgués, y este último viene con muchas mezclas, pero con una tendencia más varonil. Ahí de nuevo, volvimos al frailero, volvimos al Renacimiento, sí, pero en este caso es de época justamente alfonsina. Es un mueble alfonsino. Tiene un poquito más de decorado, más arquerías, ¿no? Combinada con balaustres, cosa que si estamos hablando del Renacimiento español, que lo tienen en el capítulo anterior a este, van a ver que hay un gusto por ahí más mudéjar o más gótico. Siempre la chambrana, importantísima en los fraileros españoles. Y esto sería el estilo correspondiente a la evolución que tiene que seguir evolucionando. Más allá que tenemos la nostalgia de los revivals, esto es lo que corresponde al alfonsino, que lleva bien líneas más rectas, conserva las patas cabriolet y arriba remata. Van a ver cómo se repite ese remate trabajado como si fuera un frontis. La tela, un gobelinos.
Más, miren, ven que se repite el remate arriba parecido. Estas son sillas, ¿eh? Y tienen adelante estípites. Los estípites son esas columnas invertidas, que siempre Francia las va a tener más delicadas, y acá las vemos un poquito más voluminosas porque estamos en el mueble burgués. Y aparece nuevamente el punto de Hungría, esa tela que parece como zigzagueando los rayos. Muy bonita este conjunto. Y también vemos raíz, en este caso una raíz también raíz de caoba. Y acá conjunto, lo vendían en, no sé dónde lo vendían, pero ahí se ve, ven, comparemos. Miren. Estos son todos los asientos de este estilo alfonsino. Y ahí tenemos, ven, el conjunto que veíamos hace un rato, donde destaca mucho balaustre, líneas rectas, la corona, ese remate que se hace que parece un frontis, los asientos, estípites cilíndricos más voluminosos, repite, dialoga, ¿ven? Dialoga, a ver, agarremos el lápiz, dialoga esto, con lo de abajo, ¿ven? Hay una relación entre el adorno delantero de la cintura con el remate del respaldo. Ustedes dirán, ¿cuánto vocabulario? No, simplemente estoy leyendo visualmente. Lo leo visualmente. Miro el mueble y como sé la jerga, lo voy repitiendo. ¿Mm? Simplemente lo describo. No es que esté leyendo, quise decir que lo leo el dibujo en la foto. Bueno, y ahí se ve, ven, también tenemos, ven que no está como si fuera un frontis triangular o curvo, sino que termina como si fuera una moldura superior. Y encima hay unas especies de dragones estilizados, y el tapizado, les digo que el tapizado es muy de la época de William Morris, de las artes y oficios. Ya vi subiendo ese capítulo también, del estilo precursor del Art Nouveau y de la modernidad de Inglaterra, ¿no? Esa tela plana, en el sentido de que no tiene, como un gobelino, pero no tiene esa sensación de claroscuro, sino que está estampado plano con colores raros, que lo hacen más plano. Así que están a la moda los de la época alfonsina, porque se pliegan a la onda de artes y oficios, arts and crafts, en cuanto al tapizado. El resto no. El resto es bien alfonsino. Y comparemos, miren, comparemos acá un conjunto de dos piezas de auxiliares, y también insisten, ven que insisten con estos remates. Es una de las claves para el alfonsino con respecto al isabelino o el fernandino. Y en este caso particular parece el isabelino que vimos de la Tudor, que lo vuelve a reeditar el otro isabelino español. Y ahí se puede ver el gusto por los torneaditos delicados. Este es un porta revistas, un porta libros, el de la derecha, y esta es una mesita auxiliar con bandeja. Miren qué práctica para servir algo ocasional sentado en el sillón. Y vamos a ver del anticuario, y acá sí les leo la letra, tal cual lo anuncia un anticuario. Antiguas mesitas alfonsinas de nogal. El nogal se utiliza mucho también. El nogal va desde el amarillo al rojo. Pareja de mesitas antiguas de noche, estilo alfonsino. Se trata, según nos dice el anticuario, se trata de dos mesillas auténticas del siglo XIX, realizadas en una enriquecida madera de nogal, tallada a mano, presentan copetes, eso que llamábamos remate, acá el anticuario lo denomina en España copete. Yo trato por ahí de usar los términos universales, pero anexemos copete, remate. Talladas en la parte superior con pequeñas repisas de madera y encimeras o mesadas de mármol gris. Destacan atractivas columnas salomónicas, otra vez lo salomónico. Además de frentes, constan de un cajón y una puerta. ¿Qué medida tiene esto? 45 de ancho, 40 de fondo y 1,36 m total de altura. Las cebollas abajo se están deformando a lo que llamábamos, que yo se los comenté en los capítulos del Renacimiento, en peonza. La forma de abajo, vieron, no llega a ser una cebolla, parece una campana, el pie de revista. Bien, muy lindos. Necesitas alfonsino. Entonces vieron que el alfonsino se caracteriza por esos copetes, ¿no? Vamos a ver los otros copetes. ¿Ven? Sigue habiendo copetes, liras, bueno, mucho copete no, acá tampoco, pero sí en las sillas. Copetes y más copetes. Ahí tienen de dónde agarrarse. Cuando mis alumnos dicen, bueno, pero vos sos la profe. No,
Te doy pautas para que puedas definirlo. Bueno, y vamos a este, según denominamos en la jerga anticuaria, entre dos Alfonsino. Entre dos porque tiene, ven, uno se coloca con la mesita, se sienta y está entre dos lados iguales con cajoncito. Una mesa de tocador, obviamente. También Alfonsina con patas de galgo. Y vamos a esta descripción: consola con espejo de estilo alfonsino, según lo vende el anticuario, consola con espejo y cajón central de estilo alfonsino, realizada en madera de caoba cubana, restaurada y barnizada a muñequilla, que en Argentina le llamamos a muñeca eso. Medidas: consola alto 94,5, ancho 1,24 m, fondo 50. Espejo alto 1,27, ancho 86, fondo 3 centímetros de espesor. ¿No? Bueno, a ver, comparemos la anterior. Tiene travesaños esta, y esta no. Y pareja de vitrinas alfonsinas de estilo neogótico. Bueno, esto ya, en este estilo nos acercamos comparativamente a Napoleón III. Cuando ya tenemos una mezcla de estilos, una mezcla de tipos, y le damos más al gótico todavía que el estilo anterior. En el caso de Francia sería a la Troubadour en el Luis Felipe, y en el caso nuestro anterior acá en España, lo que estamos viendo, el isabelino. Bueno, pareja de vitrinas alfonsinas de estilo neogótico, de madera de nogal, circa 1900, con tapas de mármol. Bonito. También les va a resultar muy parecido a lo que hace William Morris, porque hay un revival medieval, pero no con intención de revival porque reniega de toda esta burguesía, sino con intención de rendirle culto a la excelente artesanía que tenían en la Edad Media. Ya lo veremos. Hay losange. ¿Se acuerdan de los losange? Son los rombos. Otro aparador de 2 puertas, pues una cómoda de 2 puertas, pero en España le llaman aparador esto también, para guardar vajilla, con cajonera arriba. Hojas de, hay unas palmetas, unas ánforas con volutas y guirnaldas, y como siempre en la última fase final, mucho torneado finito, que deriva también de lo isabelino. Este es un ejemplo más acabado todavía de Alfonsino. ¿Qué es esto? Un aparador. Un trinchante también, sí, porque podemos cortar. Trinchante es cuando se utiliza para cortar las viandas, las comidas antes del servicio. Pero en este caso, aparador está bien. Lleva travesaños, no le hacen falta. Se los colocan por una cuestión de recordatorio también de viejos estilos pasados, entre neorrenacimiento, neogótico, neorrococó. Y un reloj de péndulo, ¿por qué no? También tenemos esta oferta dentro de lo que los anticuarios nos presentan como Alfonsina, siempre rematando con alguna cresta o algo. Y para completar, ya para finalizar, y vamos al final con la comparación, qué bueno este efecto postmoderno que plantea esta firma que hace decoraciones actuales, con el respaldo de cama Alfonsina, ¿no? Y siempre el copete, los balustradas, haciendo juego con un sillón isabelino, si quieren. Muy bueno el diálogo que se hace entre las texturas y los colores. ¿Ven cómo se ayornan las cosas en lo contemporáneo? En lo contemporáneo, no en lo moderno. Lo moderno no hace estas cosas. El estilo moderno se remite al minimalismo, al racionalismo, a lo moderno orgánico. Otra variante, mira, en este caso con una silla Luis XVI, variante un poquito más amplia que una francesa, pues es una variante española. Y aquí tenemos, ¿ven? Un revival, una versión en rojo, una versión en azul. Lindo, ¿cómo queda? Vieron que se puede utilizar. Y vamos a finalizar comparando. Resumen comparativo. El estilo fernandino, el primero, ¿se acuerdan? Es una adaptación española del Imperio francés. Muebles solemnes que se inspiran en la antigüedad grecorromana, decorativos como coronas de laurel, guirnaldas, liras. La madera predominante es la caoba con apliques de bronce. Eso venía del Imperio. El estilo isabelino en el medio surge en la época de Isabel II, características semejantes al Imperio. Se utiliza la caoba, el palo santo. Son macizos y cúbicos, con grandes, gruesas molduras, terminados en zócalos con las patas en cabriole, más burgueses. Y el estilo alfonsino, el último, se conoce como el periodo de restauración e historicista, utilización de balaustres torneados en pequeñas barandillas decorativas, patas, respaldos y otros elementos verticales. Se prefieren las maderas oscuras, el mueble sobrio, serio, austero, de líneas rectas. Pero tenemos
como más, vieron, mezcla de cosas. Si vuelvo a relacionárselos con Francia, el fernandino sería el Restauración, el isabelino sería Luis Philippe y el alfonsino sería Napoleón III. Ustedes juzguen si esa comparación es válida. Comparemos, a ver, del primero, del fernandino, dos ejemplos. Severidad, derivado del imperio, pero ya hay cambios. Otro fernandino. Es la cómoda imperio francesa o anterior española más suave. La otra es más bien plantada, pero todavía pervive esa cosa plana con los bronces arqueológicos. Y ahí vamos al isabelino. El isabelino que tiene este gusto intermedio entre el más burgués, esta cómoda aparador, vitrinero si quieren, o un expositor. Y el que se parecía a Napoleón III, ¿se acuerdan en cuanto a la página? La mesita de arriba. Y por último, vamos al que recién dejamos, el alfonsino, con este espejo que lleva siempre la cresta y algunas mezclas de mucho torneadito, mucho balaustradita. La balaustradita es una de las pistas, miren, todos los balaustres chiquititos, con algunos apliques, y este mueble cuando ya empiezan a buscarle la vuelta a los muebles y le agregan estantes y le agregan barandillas arriba y uno termina viendo lo que alguna vez fue un Luis XIV y termina en el siglo XIX en una mezcla rara, hasta parece que uno estuviera viendo de vuelta la talla pergamino. Sí, ahí está la talla pergamino de vuelta. Y la Edad Media, siempre la Edad Media en el siglo XIX. ¿Bien? Bueno, y con medias cebollas abajo. Y vamos a comparar tres ambientes así genéricamente. Algunos son de museo, otros son reeditados hoy en día. Este sería entonces el fernandino. Este sería el isabelino, contemporarizado ahora, modernizado ahora. Y este es de museo ya, es el último, el alfonsino. De vuelta vamos, miren. Fernandino, isabelino y alfonsino. Bueno, bien. Hasta acá llegamos. Les dejo con esta última imagen. Espero que les haya sido útil, como siempre les digo. Y bueno, miren todos los demás capítulos que les dije para que se afiance esto. Y espero que les haya sido útil. Miren qué linda alfombra aparte, hermosa. Inspirada en las aubisones francesas, aunque saben que en España existen las manufacturas como Santa Bárbara y Alcaraz, que son espectaculares en alfombras. Muchas gracias. Hasta el próximo video.